noches, estamos en otra emisión del programa Cultura Argentina que se emite por Mestiza Radio, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Quien les habla, Claudia Enchil, en la producción y columna de fotografía Camila Zúnico, Carlos Boraño hablando de historia, literatura y música, Omar Ramos con sus críticas de libros semanales o crítica de alguna película. Este es un programa que se dedica a difundir todas las artes desde Jujuy a Tierra del Fuego. Ahora voy a leer un poema de Juan Carlos Bustriazo Ortiz, que nació en la provincia de La Pampa en 1929 y falleció en el 2010. 18ª palabra. Rosa betuna de esta salidura, orujo infame cincuentón cercano, pantalón griso, rodilloso mucho, tan perturbado por la calle, imbécil, este que fue ninotipista loco de ira en ira por la negra máquina, esa invención tan bella y peligrosa, el corrector de pruebas de aquel diario, aquel taller de horrípilas ginebras, tanto que hacer, que herir esta palabra, ni 100.000 bocas bastan. ¿Qué y qué entonces? Rosa betuna, vuelvo a los comienzos, al piel esguero que está aquí yacente, que ni es ni bosta entre el alcohol y el humo. En Cultura Argentina ahora vamos a hablar con Fabián Soberón. Él ha publicado la conferencia de Einstein, Vidas breves, El instante, Mamá, Ciudades escritas y Cosmópolis. Ganó el segundo premio del Salón del Bicentenario, colabora con revistas de Nueva York, Miami y Buenos Aires. Fue invitado al Brooklyn Book Festival y al Festival de la Palabra de Puerto Rico. Como director de cine realizó los documentales Hugo Foguet, El latido de una ausencia, Ezequiel Linares, Luna en llamas, sobre la poeta Inés Araoz, Alas, sobre el poeta Jacobo Regen y Gropa, un poeta en la ciudad. Ahora está presentando un nuevo libro de cuentos. Hola Fabián, un placer poder charlar con vos. ¿Cómo estás atravesando toda esta pandemia, este virus, ¿no? que azota a todo el mundo? Hola Claudia, es un gusto para mí poder conversar con vos nuevamente en tu programa. Siempre sos muy generosa y estás haciendo difusión de las producciones literarias, artísticas, musicales, teatrales, etcétera, de todo el país, así que te agradezco mucho esta nueva invitación para estar en tu programa. Con respecto a tu pregunta, debo decir que estamos con mi familia recluidos, cumpliendo estrictamente el protocolo para salvar la salud y la vida de todas las personas que queremos y de nuestra ciudad. Y bueno, por supuesto, recibimos los efectos de esa cuarentena y de las dificultades que tenemos para vivir en esta situación extraordinaria, ¿no? Nadie hubiera pensado hace 3 o 4 años atrás que íbamos a estar pasando por esta situación y, por supuesto, como sucedió en todas las épocas, la situación de encierro y el miedo y la inseguridad que genera esta enfermedad tiene efectos en la creación. El libro del que estamos hablando ahora, que es el libro de Edgardo H. Berg, se nutre de alguna forma de la situación de encierro. ¿En qué sentido? En que fue escrito en su mayor parte durante el año pasado, mientras nos encontrábamos en el primer ciclo de la cuarentena. ¿Cómo surgió en vos escribirlo y de qué trata? Contanos acerca de alguno de los cuentos. Si bien es cierto que el libro se conformó como libro el año pasado, en el 2020, yo empecé la escritura de estos cuentos hace varios años atrás. El primer cuento surgió hace, como digo, varios años atrás, con el trabajo
de convertir en personaje a una persona de quien me hice amigo y que vive en Mar del Plata. Se trata del doctor en letras Edgardo H. Berg, profesor de la Universidad de Mar del Plata. Yo conocí a Edgardo H. Berg hace muchos años atrás, hace más de 10 años, en un congreso de literatura, y hace unos años se me ocurrió trabajar con la persona de Edgardo H. Berg como personaje en una trama, en la trama de un cuento que es el primer cuento del libro, que se llama El Gordo. El Gordo es un cuento que trabaja con el personaje Edgardo H. Berg como alguien que espera y recibe en la ciudad de Mar del Plata al profesor Arturo Serna. Ellos se encuentran en la ciudad de Mar del Plata y mantienen un diálogo mientras esperan la llegada de un amigo de Edgardo H. Berg, quien les va a dar una información clave sobre un personaje de la historia política de la Argentina. Mientras esperan, Edgardo le cuenta a Arturo Serna, al profesor Arturo Serna, sobre las peripecias, las andanzas y la vida de William Cook, de John William Cook, el famoso militante del peronismo de izquierda. Bueno, le cuenta qué es lo que hacía Cook en el casino, le habla de la vida nocturna, oscura de Cook en relación con el casino de Mar del Plata, y el cuento trabaja esa relación, esa tensión, con la historia, con el pasado, mientras esperan este amigo escudero que no llega. Este es el primer cuento de la serie, y a partir de ese cuento yo trabajé a la persona real, Edgardo H. Berg, convirtiéndola en personaje de la ficción. Trabajé una serie de cuentos con Edgardo como eje principal, como personaje central de esta serie de cuentos que forman parte del libro. ¿Cómo lo definirías al libro? Los cuentos trabajan con el cruce de posibilidades genéricas, trabajan de alguna forma, me parece, como un laboratorio, porque algunos de los cuentos, en realidad todos los cuentos, son 6 cuentos, trabajan con un elemento biográfico, con la idea del testimonio. El punto de partida es la realidad, es decir, es el relato sobre lo real. A partir de ese relato sobre lo real, hay un trabajo de mixtura, de experimento con los géneros o con posibilidades narrativas. A partir de ese elemento de relato de lo real, aparece la ficción, aparece el policial, aparece la autoficción, aparecen los velos de la imaginación. Diría que el libro entonces cruza la voluntad de testimonio con la impugnación a la voluntad testimonial de parte de la ficción. La ficción atraviesa lo testimonial y lo desmorona de alguna manera. Pero creo que late, en el fondo, un corazón, el corazón de lo real. ¿En qué se diferencia este libro de los anteriores que escribiste? En cuanto a género, ¿no? Por ejemplo, a otro narrativo, ¿en qué se diferencia? Y después también en lo poético. Se podría pensar a este libro, me parece, a Edgardo H. Berg, los cuentos de Edgardo H. Berg, se podría pensar este libro como, de alguna forma, el reverso del ímpetu que impulsa un texto autobiográfico. Estoy pensando en el libro Mamá, que en ese libro había un cruce de biografía y autobiografía, o de voluntad de dar testimonio. Este libro es una especie de impugnación de ese ímpetu autobiográfico, ya que acá, en los cuentos de este libro de cuentos, hay una especie de impugnación de parte de la ficción de la voluntad testimonial. Es decir, es como si este libro fuera el revés de la trama del libro Mamá. Acá, si bien es cierto, el personaje biografiado y ficcionalizado, las dos cosas, aparece, ¿no? Está en el centro el personaje de Edgardo H. Berg. Hay claramente una voluntad, o sea, tuve la voluntad de desarmar la creencia en la posibilidad de la autobiografía o de la biografía, ¿no? Lo que aparecía de manera, me parece, directa en el libro Mamá, que era el intento de dar cuenta de la realidad,
Acá el cruce del testimonio o de la autobiografía con el policial y con la ficción, de alguna forma es el revés de la trama, es el otro lado. ¿Qué género literario te atrapa más? ¿Hay alguno que te atrape más o es todo, por todo sentís lo mismo en el momento de ponerte a escribir? Yo no podía concebir mi relación con la literatura y con el cine sin la existencia de la poesía o de lo que llamamos lo poético. Yo aspiro a que las líneas que escribí y que escribo tengan el aliento de lo poético. Más allá de que haya escrito poemas y de que haya publicado poemas, tengo la voluntad, tengo el deseo de que la poesía contamine benéficamente los textos que escribí y los documentales que hice. Si eso aparece, si eso está logrado, si eso quiere decir, si la poesía y lo poético aparecen en los textos, bueno, me sentiría... Contanos cómo llegaste a publicar este libro, quién te lo publicó y tu relación con La Papa. El libro es un libro digital y fue publicado, digamos, producido y editado y publicado por la revista y editorial La Papa. La Papa es una revista que surgió hace 3 años en Tucumán. El director, el creador de La Papa es Pablo Donzelli y con él trabajan Facundo Íñiguez y Pablo Tobli, y ellos junto con el diseñador, que es Maxi, producen esta revista y producen la editorial. El año pasado publicaron la versión digital del libro El Puente, que es una antología de cuentistas tucumanos, con estudio preliminar y selección de mi parte, hecha por mí. Y a partir de ahí publicaron una serie de libros, entre ellos el libro que sale ahora en este mes, en el mes de mayo, que es el libro de Edgardo Acheberg. Realmente estoy muy agradecido por el equipo de trabajo de La Papa, porque no solo se ocupan de difundir a los autores contemporáneos, sino que además hacen un trabajo de archivo y de búsqueda, de recuperación de autores de Tucumán y del norte del país. Prontamente van a publicar ellos una edición con las novelas, las 3 novelas del autor Perrone, un autor para destacar, para leer y para difundir. ¿Nos podés leer algún fragmento del libro? Sí, les voy a leer un fragmento del cuento El Gordo, incluido en el libro Edgardo Acheberg. ¡Qué raro! ¿Qué pasa?, preguntó Serna. Se está demorando. Berg estaba ansioso. Para mejorar la espera empezó a hablar de su amigo. Carlos me contó que una de esas largas noches en el casino conoció a Cook. ¿A quién? A Cook, a John William Cook. Dice que el gordo venía todos los fines de semana a Mar del Plata. ¿A qué? Era un jugador compulsivo. Dice que apareció una noche solo, con la panza enorme. Caminaba con dificultad, miraba a todos lados y saludaba al que se le cruzaba. Esa noche se acercó a la barra y sacó un cigarro negro. Un habano, exactamente. Sacó un habano y con la gracia de un dandy sudamericano pidió un whisky. ¿Cómo tomaba whisky el gordo? Whisky y cocaína. Un cóctel perfecto. Esa noche jugó un poco y se esfumó temprano. Se fue al hotel y no volvió hasta el próximo fin de semana. Y a partir de esa noche se repitió la visita. Después de un par de fines de semana, todos lo conocían, hasta lo esperaban. Si no venía, los empleados del casino se preguntaban por qué no había venido. Dice que a veces aparecía con los amigos y chupaban toda la noche y jugaban y después se iban con las minas fáciles del casino. Un día el gordo vino con mucha guita. Parece que había cobrado por esos días. Jugó toda la noche y perdió hasta el último centavo. Pidió fiado, solo porque sos vos, dijo el gerente, y le fiaron. Y el gordo comenzó a sudar y perdió todo de nuevo. Después se escondió en el cuarto interno. El gordo se daba fuerte con la cocaína. Era un cuarto preparado para los arreglos, los quilombos y las coimas. Todos los casinos lo tienen. Y el gordo volvió mareado, con los ojos perdidos. Parecía un elefante con sueño. Esa noche lo vinieron a buscar. Dicen que mandaron gente del gobierno. Aparecieron 2 matones como a las 6 de la mañana. El gordo estaba tirado en un sillón, drogado y dormido. Se lo llevaron en andas. El gordo decía frases inconexas y movía los brazos en el aire con los ojos cerrados. No se le entendía nada. Y los tipos los cargaron en un falcón negro.
y se lo llevaron. A partir de esa noche, el gordo desapareció por unos años. Dicen que Perón lo conminó: o dejás de ir o te vas del partido. Y el gordo entendió que no debía venir a Mardel, pero la promesa duró solo un tiempo. A los 2 años volvió, un poco arruinado, con mucha guita. Se apareció con 2 amigotes y se tomaron todo y se jugaron todo. Por supuesto que el gordo después pasó al cuarto interno del casino y se dio con lo que tenía. Y así unas semanas, hasta que desapareció de nuevo. ¿De dónde surge en vos la necesidad de escribir? ¿Y cuándo surgió en tus comienzos? Contanos a partir de ahí y qué cambios fuiste viendo en tu literatura. Cuando era adolescente leí 2 libros que me prestó una tía, que era la tía que tipeaba, en realidad escribía en una máquina de escribir, no tipeaba, escribía en una máquina Olivetti los guiones para un programa de radio. Esa tía me prestó 2 libros, un libro de Nietzsche, Obras escogidas, se llamaba el tomo rojo de Nietzsche, y un libro de Piaget, Psicología de la Inteligencia. Ahí están mis inicios como lector y mis inicios como narrador y como autor, creo. A partir de Nietzsche, de la fascinación con Nietzsche, empecé a escribir un diario, una especie de diario con textos que imitaban o canibalizaban los textos de Nietzsche y algunas ideas de Piaget. Ese diario luego se convirtió en una serie de poemas malos, absolutamente malos, que deseché y que jamás publicaré. En realidad están olvidados, fueron tirados a la basura. Luego inicié la escritura de una serie de textos breves y una novela, y ese fue el inicio. Siempre hay algo que se puede desechar y que se puede olvidar, sin duda alguna. Me parece que desde ahí hasta hoy aprendí algunas cosas, las que puede aprender cualquier persona que encara un proyecto de escritura. Me parece que hay algo muy importante, que es que uno no se debe tomar en serio todo lo que hace y que estamos en un camino de búsqueda permanente, y cada uno de los libros es una especie de respuesta del libro anterior o de comentario del libro anterior. Como decía Juan Martini, un autor que admiro mucho, él decía que él escribía el libro siguiente con las preguntas que habían quedado pendientes sin responder en el libro anterior. A mí me sucede eso. Yo leo y escribo varios textos de forma paralela, y me parece que los textos dialogan entre sí, se hacen preguntas y se responden y se vuelven a hacer preguntas. Y algo que a mí me parece importante es que hay muchos libros que están escritos y que están guardados, y los libros que se publican por alguna razón, ya sea porque le interesa a algún editor o porque hay algún amigo que lo lee y le encuentra algo que merece ser leído o recordado, detrás de esos libros que se publican están muchos otros libros, varios libros que no han sido publicados y que son de alguna manera el soporte que justamente alimenta o del cual vienen los libros publicados. Podría decir que hay una parte visible de la escritura, que es la que se publica, y una parte invisible. Y la parte invisible tiene el mismo peso que la parte visible. ¿Vos tenés libros sin publicar? Me da pudor responder esta pregunta, Claudia, porque sí tengo libros. Me da pudor decirte la cantidad de libros que tengo sin publicar. Sos muy creativo, no solo en la literatura, sino también en el cine. E imagino que tendrás varios libros por publicar. ¿Ahora estás en algún proyecto nuevo? Claudia, junté un poco de coraje. Tengo 32 libros inéditos. 32 libros inéditos. Y tengo un libro que está a mitad de camino, el número 33, que estoy trabajando en ese libro. Claramente mantengo la voluntad de seguir escribiendo. Fabián, te felicito, la verdad,
tanta cantidad de libros y por supuesto que tenés la voluntad y sé que va a ser así, bueno, van a irse publicándose y bueno, hoy charlamos de este nuevo libro de cuentos y pronto seguramente va a ser otro libro. Bueno, te mandamos un abrazo grande desde acá. Muchas gracias, Claudia, a vos y a tu equipo. La verdad que el agradecido soy yo porque vos mantenés la voluntad de difundir, además de producir tu propio trabajo, de producir tu propia obra. Sos muy activa y siempre estás con ese deseo de difundir a todos los creadores del país. Así que el agradecido soy yo. Muchísimas gracias y un abrazo grande. Que quisieran más de vos, que estás mirando entre su ropa, su cuerpo se sacude y se menea como loca porque hace, yo sé que así le gusta así, bailando mi cocina sin nada que yo encima nada puede ser mejor hace, yo sé que así le gusta así, que te diga que no quiere y no te dice que no puede terminar así, paso entre los dientes, la boca que se mueve y esos labios que quisieran más de vos, que estás mirando entre su ropa, su cuerpo se sacude y se menea como loca porque hace, yo sé que así te gusta así, bailando mi cosita sin manada que yo sin manada puede ser mejor hace, yo sé que así le gusta así, que te diga que no quiere, no te dice que no puede terminar así con vos. ¿Cómo anda, Flores? Yo sé que así le gusta así, bailando mi cocina sin mandar que yo encima nada puede ser mejor yo sé que así le gusta así, que te diga que no quiere y no te dice que no puede Pero muy buenas noches, bienvenidos a este espacio mínimo de literatura e historia. Mi nombre es Carlos, mi apellido es Bolaño, les doy la bienvenida a este ciclo y hoy les voy a contar algo de un escritor muy famoso argentino, uno de los mejores, diría, sin lugar a dudas, cuando se lo nombre se van a dar cuenta. Nostálgicas orquestas de señoritas, vagabundos sin destino, marineros, prostitutas, el viejo paseo de Julio, el puerto, las fondas, los cafetines de mala muerte. Esas costureritas que no llegaron a dar el mal paso. El submundo un poco sórdido de Buenos Aires de ayer y sus desamparadas criaturas configuran el escenario y los personajes que Raúl González Tuñón, este grande de la pluma, rescata para redimirlos desde su piadosa mirada poética. Siempre no extensa de un toque de humor negro que utiliza acaso para neutralizar cualquier riesgo de sentimentalismo. Tiene apenas 17 años cuando gana un concurso en la revista Caras y Caretas, un ícono por aquellos años. Un poema que anuncia sus predilecciones temáticas lo dedica a un payaso, sí, a un payaso, Frank Brown, mito mayor de aquellos tiempos. A mediados de los años 20 se suma a dos grupos literarios de signo opuesto, el Martín Fierro, en el que participa de la experiencia ultraísta junto a Borges y Oliverio Girondo de Florida, y el de Boedo, donde a la par de Arc, Álvaro Yunque y Leonida Barletta, su mismísimo hermano, profundiza el hondo compromiso social de izquierda al que guardaría fidelidad para toda su vida, desde su primer libro El violín del diablo, allá por 1926, hasta La veleta y la antena, publicada en 1972. Como periodista cubrió, entre otros grandes hechos, las huelgas obreras de la Patagonia en 1921, de la que fue uno de los más grandes portavoces.
Un mes más tarde, durante la guerra entre Paraguay y Bolivia, la guerra de la Triple Alianza, en el Chaco paraguayo, describió cómo los soldaditos se morían abrazados. En 1935 ocurrió la sublevación de los mineros en España y más tarde la guerra civil, donde conoció a Neruda, Alberti y La Pasionaria y se hizo amigo del poeta Miguel Hernández, quien le dedicaron un maravilloso soneto. Fue también uno de los primeros, allá por 1955, en denunciar las incipientes tragedias sociales de las villamiserias aquí en Argentina, habitadas por la súbita marea de los desposeídos y los desocupados forzosos. La noche antes de morir, un 14 de agosto del 74, escribió el que habría de ser su último poema, un homenaje nada más y nada menos que a Víctor Jara, el gran artista vilmente asesinado por la dictadura del genocida Pinochet. Esto sería Raúl González Tuñón. Ahora Enrique González Tuñón, algo breve de él. Había nacido en 1901, murió a los 42 años, en el 43, muy joven. Había nacido en Cosquín, Córdoba, periodista como el hermano y escritor también. Periodista del legendario diario Crítica, como escritor formó parte del grupo Boedo, figura descollante en los fervorosos años de la polémica, Boedo Florida, como ya dije. También fue escritor de varios tangos. Desde aquí un recuerdo para estos dos hermanos, González Tuñón, dos maravillosos poetas, escritores al máximo. Espero que les haya gustado. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias y a cuidarse. Ahora los invito a escuchar a Omar Ramos con su crítica de la semana. ¿Cómo estás, Claudia Anchil? ¿Cómo están oyentes? Bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre la gran novela de Andrés Rivera, La revolución es un sueño eterno, y su vigencia, ¿no? La acción de la novela de Andrés Rivera, La revolución es un sueño eterno, comienza cuando Juan José Castelli, representante de la primera junta, está confinado en su casa, derrotado políticamente por esa contrarrevolución del primer triunvirato. Castelli está consumido por un cáncer de lengua, soporta un juicio con todo tipo de acusaciones falsas. Lo responsabilizan de la derrota del Ejército del Norte en la batalla de Huaqui, de trato carnal con mujeres, de individuo lujurioso, en fin, una serie de infamias, ¿no? La pretensión de los jacobinos de seducir a paisanos, indios y esclavos. Como ustedes saben, Castelli y Moreno eran jacobinos muy revolucionarios, también Monteagudo. Rivera rompe entonces con el canon de la novela histórica, hasta ese momento conocida, porque corporiza en su literatura un personaje no central de la historia argentina, para convertirlo en protagonista. Ese personaje es Castelli, como ya dije, ¿no? Describe más adelante, en otros capítulos, a Castelli escribiendo en un cuaderno de tapas rojas las reflexiones y recuerdos autobiográficos, en forma de monólogos, juicios de valor, donde se transcriben cartas, inventarios, actas de juicio y un memorando. Toda esta prosa de Andrés Rivera está organizada en una fragmentación discursiva sorprendente, realmente magistral, donde el extrañamiento, el subtexto, las repeticiones y el laconismo conforman una gran oralidad, una mixtura entre oralidad y literatura. Hay una concordancia entre la voz ficcional del personaje, que conduce a la verosimilitud del texto, y la realidad histórica. Eso es importante. Hay citas a Perón y a Lenin como epígrafes al inicio de la novela, y un apéndice que refiere a la revolución bolchevique. Constituyen estas citas y el apéndice un paratexto, ¿no es cierto?, que
tiene muchísimo que ver con la novela y que remite a un pasado más cercano que el de los sucesos de Castelli y la Revolución de Mayo. La revolución que pretendía Castelli, Moreno, Monteagudo, como ya dije, Beruti in French inclusive, entre otros jóvenes jacobinos, daría pan, paz, trabajo y escuelas no solo a blancos, sino también a negros e indios de estas provincias del Río de la Plata. Suprimiría tributos y repartiría tierras, pero la realidad impuesta por los contrarrevolucionarios lo lleva a decir a Castelli en la novela, de la cual me estoy refiriendo, que sus compañeros de ideas son revolucionarios sin revolución, cuyo aprendizaje consiste en perder, resistir y no confundir lo real con la verdad. Por eso Castelli rechaza visceralmente a aquellos que se avienen a conciliar con el enemigo y adjuran de la revolución, como por ejemplo Cornelio Saavedra, quien escribe a Chiclana: el sistema robesperiano jacobino de la Revolución Francesa, postulados como modelo, gracias a Dios, han desaparecido, dice Saavedra, ¿no? Es irrebatible, en síntesis, que el sueño revolucionario de Andrés Rivera y de tantos otros que han dejado la vida sigue más vigente que nunca. Un sueño eterno donde finalmente la utopía vencerá a la realidad. Sentís algo que grita en tu interior. Sentís que estás de cara a un precipicio y por alguna razón estás acaparado. Como si hubiera un plan que ya estaba pensado. Sabes que siempre es tu condición la de ser aprendiz, humilde en este abismo. No busques la explicación, tan solo sé vos mismo. Esa será tu voz, la voz de tus instintos. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal, pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar. Tu alma ya entendió del bien y el mal, y todo lo que hagas vos va a volver a buscarte. Somos guerreros en un mundo entre otros mundos. Somos la percepción que trajo un nuevo rumbo. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal, pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar.
fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal, pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar. Hola a todos los y las oyentes del programa Cultura Argentina. Mi nombre es Camila Zúñigo, yo soy periodista y fotógrafa. Como todas las columnas, le traigo alguna biografía de alguna o algún fotógrafo argentino. Considero que es importante saber la historia detrás de cada fotografía. La fotografía siempre estuvo ligada a la realidad, por su propia esencia. Y desde hace mucho los políticos son conscientes del poder de la imagen en la comunicación de sus actos de gobierno. En esa relación entre fotografía y realidad, algunas veces una foto es capaz de mostrar mucho más de lo deseado. En el programa de hoy vamos a hablar sobre Pinélides Aristóbulo Fusco, o Fusquito como le llamaba Perón, que él pasó a la historia por los 7 años en los que trabajó para el gobierno del expresidente, durante los que fue autor de imágenes fundamentales para la iconografía peronista. Fusco nació en Buenos Aires. Sus obras provienen del ojo de alguien que pensaba como reportero gráfico, pero no olvidaba que la fotografía es además una disciplina artística. En 1953 fundó la Carpeta de los 10. Este grupo de fotógrafos fue el primero que planteó en la Argentina una propuesta en la que se mostraba a la fotografía como un arte de características propias, en la oposición a las ideas de los fotoclubs que consideraban a esta disciplina como subsidiaria de la pintura. Si esto no bastara para medir el valor artístico de la obra de Fusco, habría que recordar que después del derrocamiento de Perón, Fusco también fundó el grupo Forum junto a Max Jacobi y Summer Macarius, en cuya declaración de principios artísticos se planteaban reflejar nítidamente la forma de vivir y de pensar que tenían, y fijarla con la fotografía. Fusco llegó a ser Fusquito para Perón y eso le abrió las puertas a una intimidad que pocos fueron capaces de registrar. También lo convirtió en perseguido político cuando luego del golpe de Estado de 1955 tuvo que esconder las fotografías y fue acusado de pornografía con la excusa de que había fotografiado a Gina Lollobrigida desnuda gracias a una película infrarroja que le permitía atravesar la ropa. Esa anécdota, que hoy parece parte de un guión mal actuado de ciencia ficción, resulta una alegoría de la capacidad de Fusco para atravesar diferentes especialidades fotográficas sin inmutarse, porque Fusco fue el primer fotógrafo argentino en transitar por el mundo del periodismo gráfico y el de la fotografía de arte sin las contradicciones que a veces parecen enfrentar estos universos. Pareciera que para él la fotografía era una sola, que el sentido último de fotografiar era mostrar el mundo que le tocaba con el mayor arte posible y además hacerlo con verdad e integridad.
Por algo, cuando algunas productoras internacionales le ofrecieron comprar sus fotografías de Eva Perón, respondió fiel a sus principios: les agradezco muchísimo, pero no puedo cobrar por un material que ya me han pagado. Fusco, como tantos otros fotógrafos y fotógrafas argentinas, pasaron por este mundo dejándonos su arte. Si vos conocés a algún fotógrafo o alguna fotógrafa, o mismo si vos tenés esa profesión, escribinos a nuestras redes sociales y en el próximo programa voy a estar hablando de tu historia. Hasta el próximo programa. Hoy terminamos el programa con un fragmento de una entrevista que le hicieron a Haroldo Conti en 1975. Dice: para mí la literatura deja algo cuando me enseña algo, me da pautas, me da modos de vida. Por ejemplo, un autor que influyó en mí en su momento literaria y moralmente, con La soledad del corredor de fondo. Es decir, no solo me enseñó a escribir, sino también a vivir. Me dio una serie de pautas y una moral para afrontar la vida. A veces hay autores que literariamente pueden ser inferiores a otros, pero que vitalmente para mí representan mucho más. Y ese es el mérito y la influencia fundamental que le reconozco a Hemingway o a otros. Por ejemplo, Gerardo Pizzarello, para mí es un gran autor. No escribirá como Borges, no será tan brillante, ni tendrá un manejo del lenguaje tan exquisito, pero tiene pautas de vida y una concepción de la vida que es mucho más enriquecedora que la que me puede dar Borges. O después de una charla que dio en 1968, dice: puedo usurpar momentáneamente otras vidas, pero donde me asumo en términos absolutamente personales es en esta cosa del escribir, con sus encantos y desencantos también absolutamente personales. Los libros yo los escribo como vida que vivo, no como un monumento literario que dejo. Después, en otra entrevista, dice: yo hago lo que hago, sí, efectivamente es hacer algo como una forma de contarme todas las vidas que no pude vivir. La verdad que es hermoso poder leer estas entrevistas. Dice: es el momento de los amigos y las ausencias, y entonces vuelvo a golpear otra tecla y otra, porque me digo que después de todo nadie sabrá de ellos si no es por este viejo artificio. También dijo: todo lo que pretendo es que otros se vivan a partir de esa minúscula sucesión de signos. O para mí escribir es evocar. Escribir para mí es una sustitución de la aventura. Como no puedo viajar, como no puedo trepar a una montaña, como no puedo navegar, todo lo hago a través de la literatura. Realmente hermoso todas las cosas que dijo y cómo escribió. Y bueno, Haroldo Conti, presente, ahora y siempre, ahora y siempre. Nos despedimos hasta el próximo jueves en este programa dedicado a difundir la cultura desde Jujuy a Tierra del Fuego.